Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves de aguas profundas. Y para aquellos que han venido conectados con el programa, saben que tocamos temas profundos de la palabra de Dios, temas que a lo mejor no podemos entender a simple vista, que no son muy mencionados, pero que son necesarios poder meditar en ellos, porque la palabra de Dios dice que toda ella es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras, entenderlas, comprenderlas, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 13, verso 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Quien hablaba aquí era un ángel enviado por el Padre Dios para entregar este comunicado, este mensaje. Y de hecho, si leemos la primera parte de este versículo, dice: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Rápidamente podemos encontrar ciertos pasajes con tal similitud o paralelismo a esto que hemos mencionado, que un ángel hablase a entregar un mensaje similar. Obviamente, por el contexto cultural, aquellos que vienen leyendo o son lectores permanentes de la palabra pueden concluir rápidamente sobre quién estaban hablando. Pero estas mismas palabras en un escenario diferente y en época distinta podríamos llegar a diversas conclusiones, porque son puntuales las veces que un ángel enviado por el Padre ha entregado un mensaje similar. Por poner un ejemplo, en un tiempo un poco más antiguo, un mensaje igual fue entregado a la mujer del Cana, a Ana, la mamá de Samuel. Pero un escenario aún un poco más cercano a lo que sucedió aquí fue con el padre de Juan el Bautista, quien también llegó un ángel y el ángel le entregó este mismo mensaje. Ahora, hay algo muy curioso en todo esto, y es porque nuestro Señor Jesucristo mencionó que la ley y los profetas daban testigo de Él, que ya anunciaban su advenimiento. Seguramente muchas personas se han quedado con la inquietud, pero ¿de qué manera y en qué verso específicamente? Hay múltiples versos, pero ahora, después de haber leído este pasaje, creo que muchos nos recordamos de un escenario muy épico e importante para la humanidad, y fue cuando el ángel Gabriel se le acercó con estas mismas palabras a María. Y vamos allá exactamente al capítulo 1 de Lucas, verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vemos nuevamente cómo se mencionan estas palabras que rápidamente nos conecta con estos diversos escenarios donde los ángeles han venido a entregar un mensaje similar a ciertas personas. Lo cierto es que no hay casualidad en estos mensajes similares en diversas situaciones, tiempos y contextos históricos. Ya hemos mencionado en algunas ocasiones que muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento eran figura o tipo de Jesucristo. Por poner un ejemplo, Moisés era un tipo de Jesucristo como libertador, Josué como conquistador, David como rey y soberano. Lo cierto es que la vida de estos hombres no fue casualidad en la tierra. De hecho, fueron predestinados y anunciados antes de su nacimiento con ese propósito, pero ese propósito era a modo de símbolo, de ejemplo, lo que luego se cumpliría con nuestro Señor Jesucristo, pero a una manera perfecta. Por eso ellos necesitaron la guía importante del Espíritu Santo
lo que nos indica que no fueron personas común y corriente. La razón era porque estaban siendo dirigidos por un propósito celestial, bajo la dirección profética del Espíritu Santo, quien ya estaba prescribiendo el destino de las cosas que habían de acontecer. Por eso allí en el mismo capítulo de Lucas, el 1, pero verso 35 dice: respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Podíamos ver que en estos personajes que eran tipo de Cristo, había la unción del Espíritu Santo. Pero aquí, en este caso particular, el mismo Espíritu Santo estaba rompiendo todas las leyes naturales y estaba llevando a cabo ese acto divino de Jesús, el Hijo de Dios, a este plano terrenal. Pero ahora volviendo al tema del primer versículo con el que empezamos leyendo, que fue Jueces, y aunque no mencionamos el personaje, les voy a contar que se trata de Sansón. Pero también vamos a hablar de la gran similitud que había desde el mismo llamamiento y pronunciamiento de su nacimiento hasta aún su muerte, como habría un gran paralelismo con nuestro Señor Jesucristo y que a lo mejor muchos no habían tenido en cuenta o habían pasado por alto. Pero quiero confirmar una vez más que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, incluyendo los personajes, procesos rituales o costumbres o leyes, estaban relacionados con el Verbo, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a este mismo libro de Jueces, pero capítulo 16, verso 3 en adelante. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que esto no derribó la fuerza de Sansón. Pero quiero decirle que cuando nosotros leemos una historia bíblica y están mencionados números o ciertas palabras que sabemos que tienen un símbolo profético, debemos atender o prestar mucha atención. Sabemos que el número 7 está hablando de perfección, pero también esto nos está queriendo decir que aunque Sansón no perdió la fuerza, de alguna manera no había mentido completamente. Al decir estas 7 guedejas en su cabeza, estaba hablando a modo de símbolo. El asunto era que faltaba otro procedimiento para que ese símbolo de 7 trenzas anularan su fuerza, y era que fuesen cortadas. Ya anunciamos que al igual que nuestro Señor Jesucristo, un ángel anunció su nacimiento, pero hubieron muchos actos que de allí en adelante estaban simbolizando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3, verso 1, Juan nos describe algo en relación de nuestro Señor Jesucristo que estaba conectado con algo que poseía el mismo Sansón. Vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí rápidamente Juan nos revela que sobre nuestro Señor reposa los 7 espíritus de Dios. No es más que las manifestaciones múltiples de poder del Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que estas manifestaciones del Espíritu es la manera como reposa el poder de Dios sobre Jesucristo y sobre todos aquellos que Jesús le ha dado la autoridad. Sabemos que nosotros como pueblo, iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Bueno, este mismo poder estaba reposando en Sansón a través de estas mismas 7 manifestaciones. Ahora usted me dirá: pero ¿cómo un hombre como Sansón,
que tuvo tanto desacierto, podía representar simbólica o tipológicamente a Jesús. Quiero decirle que nosotros como seres humanos no estamos exentos de caer por nuestra naturaleza humana, pero todos aquellos que de alguna manera fueron tipos de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento cometieron fallas que de hecho les trajo consecuencias para ellos mismos. El caso de Abraham cometió una falla que le trajo graves consecuencias hasta el día de hoy. Moisés, quien era tipo de Cristo como libertador, en algún momento renegó y eso le costó la entrada a la tierra prometida. David, quien representaba tipológicamente a Cristo como rey, como soberano, cometió adulterio y esto trajo también graves consecuencias e hizo que su reino fuese dividido en tiempos posteriores. No fue excepción con Sansón. Si usted estudia toda la historia de Sansón, se dará cuenta que la misión con la que él había sido predestinado y enviado era muy similar a la que cumpliría nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. El propósito de Dios siempre era que Sansón y todos los hombres de la antigüedad cumplieran cabalmente lo que se les había enviado. Pero vuelvo y digo que era un asunto de una naturaleza pecaminosa que siempre conduce al mal en los seres humanos, pero que tenía que venir alguien que poseyera esos 7 espíritus y que cumpliera todo aquello que estaba a modo de sombra o de tipo en ellos, pero que él sí lo podía cumplir cabalmente y al ejecutarlo, entonces traer una libertad y no de un enemigo terrenal, sino nuestro verdadero enemigo, que es espiritual, porque la palabra nos dice que él exhibió públicamente a todos los enemigos y los venció. De hecho, el profeta Isaías ya nos había anunciado todo esto que iba a pasar en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11, verso 2 dice, y reposará sobre él. Vamos a contar el Espíritu de Jehová 1, el Espíritu de sabiduría 2, Espíritu de inteligencia 3, Espíritu de consejo 4 y de poder 5, Espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Ahí están los mismos 7 espíritus que también nos mencionó el apóstol Juan y que estaba declarando el profeta Isaías, que reposarían sobre nuestro Señor Jesucristo para cumplir su gran misión en la tierra. Porque observe lo que dice el verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Acuérdese que Sansón también era un juez. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Este era el propósito que había establecido Dios en la vida de Sansón. Ayudar a su pueblo, aquellos que eran afligidos permanentemente por uno de sus grandes enemigos aférrimos, que era el pueblo filisteo. Verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estas 7 trenzas de Sansón estaban representando los 7 espíritus sin duda. Sansón tenía 7 espíritus de Dios y todo lo fue perdiendo por causa de sus malas decisiones. Por eso es que cuando estas trenzas fueron arrancadas de él, la fuerza se apartó, porque no estaba en él. Siempre había sido Dios quien había operado a través de su vida, porque las cosas que hizo Sansón, cuando usted lee la historia, no eran cosas naturales a los hombres. Como que con una quijada de un burro mató a 1000 personas, que levantó el portón de una guardia y lo llevó hasta cierto lugar de una manera sobrenatural. Todo esto nos ayuda a imaginarnos un poco de lo que pudo haber sucedido en el campo espiritual. Cómo Jesucristo, dotado de los 7 espíritus de Dios, luego de haber cumplido el propósito terrenal, ya en el campo espiritual tomó el control de todas las cosas y venció todo tipo de enemigo por fuerte que fuese. Ahora hay varios aspectos que están muy relacionados entre
Sansón y Jesucristo, y quiero mencionarlos para que usted pueda hacer su análisis a modo personal. Si usted analiza, ambos nacimientos fueron anunciados por mensajeros angelicales. El padre de Sansón dijo que tus palabras se cumplan. María, la madre de Jesús, dijo que se haga según tu palabra. Sansón nació para liberar a los israelitas que estaban en la esclavitud y eran oprimidos por los filisteos. Jesús nació para liberar al mundo que estaba esclavizado y oprimido por Satanás. El Espíritu se movió en Sansón. El Espíritu ungió a Jesús y descendió sobre él. Sansón era una espina en el costado de los filisteos, destruyendo el yugo que tenían sobre Israel. Jesús hizo muchas cosas buenas y sanó a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo, destruyendo así el yugo de la esclavitud de Satanás. Y por último, el pueblo de Sansón les rechazó y les entregaron a los filisteos. Usted va a encontrar este escenario cuando esté leyendo su historia. El pueblo de Jesús, los judíos, le rechazaron y le entregaron a los romanos. Pero ahora, observe algo. Vamos a leer en el verso 16 de este mismo capítulo 16 de Jueces, y dice que aconteció que presionándole ella, o sea, Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Tremendo, porque la palabra del Señor dice que nuestros pecados llevaron a Jesucristo a la cruz. La razón es porque el hombre pecó contra Dios. Como dice la palabra, adulteró con los reyes de la tierra. Y cuando leemos la historia de Oseas, que le tocó recibir a aquella prostituta y vivir con ella, era una clara representación de cómo estábamos nosotros delante del Señor. Pero aún así, como sea, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Jesucristo descubrió su corazón para con nosotros. Se hizo como uno de nosotros, ser humano. Y ahí, estando en la cruz del Calvario, expresó unas palabras muy importantes. Señor, ¿por qué me has dejado? En pocas palabras, tus 7 espíritus ya no están conmigo. 7 espíritus de poder. La razón era porque allí él tenía que hacerse débil, morir. Pero luego el mismo espíritu lo tomaría y lo levantaría. Jesucristo, dice la palabra, que fue llevado como oveja al matadero. Se volvió vulnerable por causa de nosotros. Pero todo esto era por un plan de amor que había sido anunciado a través inclusive de este personaje Sansón y de muchos más. Pero lo más tremendo de toda esta hermosa historia es que, a pesar de esas dificultades que Jesús padeció por causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario, se hizo como uno de nosotros. A pesar de ese sacrificio, se cumplió el propósito del Padre, y fue de traernos libertad ante nuestros enemigos, ante aquel que nos acusaba bajo decreto de muerte. De la misma manera sucedió con Sansón. De hecho, vamos a leer un pasaje que nos va a conectar. Yo sé que si usted está allí concentrado lo va a entender. Allí en Jueces, pero capítulo 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Cierto que hay conexión con aquello que estaba sucediendo en la cruz. De hecho dice: te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tomes venganza de los filisteos. Verso 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y el 31 termina diciendo: descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro. Podemos observar nuevamente este paralelismo. Un sacrificio donde muere el protagonista
Luego es tomado, llevado al sepulcro. Pero a diferencia de Sansón, Jesucristo se levantó en victoria. A diferencia de todos aquellos hombres tipo de Jesucristo, Jesucristo sí pudo cumplirlo a cabalidad, porque aunque fue tentado en todo no pecó. Y como representación de nuestro segundo Adán, vino para reparar todo lo que el primer Adán había hecho con el pecado, pero ahora para restaurar y darnos vida, victoria, poder, autoridad frente a todos nuestros enemigos. Tremendo, porque una vez más el Señor nos demuestra que toda la Escritura da testimonio de Él. Espero que hayas podido entender y comprender toda esta tipología donde estaba anunciando las grandes proezas que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.